Muy buenas tardes, estimado público. Reciban el saludo de nuestro director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. El día de hoy tenemos la ponencia titulada El dolo. Nos acompaña un especialista, además docente universitario, profesor principal de una reconocida casa de estudios, quien va a abordar de manera teórica. Es muy importante para nosotros recibir, él ha sido mi profesor en la universidad donde yo me titulé, tiene una trayectoria impecable durante más de 40 años en temas de materia penal. Muy buenas tardes, doctor José Francisco Urquizo Elachea. Un Buenas placer estar tardes, aquí con usted. buenas tardes, doctor Canales. Muchas gracias por la invitación aquí a sus órdenes. Antes de darle paso al doctor José Urquizo Olachea, destacado penalista, vamos a destacar un poco su trayectoria académica. El doctor José Francisco Urquizo Lachea es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido becario en 1981, becario por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en España en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorando en la especialidad de Derecho Penal con calificación apto cum laude por la Universidad UAB en diciembre de 1987, becario del Max Planck Institut de Freiburg, Alemania, en 1986 y 1987. Además, es catedrático principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en pregrado y posgrado. Es fundador y director de la prestigiosa revista peruana de Ciencias Penales en enero de 1993, que a la fecha cuenta con 37 tomos publicados y con una plataforma digital. Miembro honorario del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Periodo Anual de Sesiones 2022-2023, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Juan Bautista. Con ustedes, el tema, el especialista, nos va a tocar, va a abordar el importante tema del dolo. Adelante, por favor, doctor Urquizo, lo escuchamos atentamente. Bien, nuevamente muchas gracias, doctor Jorge Canales, por la invitación. Para mí particularmente es un honor poder participar sobre temas de carácter académico, pero no solamente son temas de carácter académico, sino pues básicamente son temas que afectan toda la estructura jurídico-penal de nuestro país, porque estas referencias están vinculadas, ¿no?, a las normas que nos guían y que obviamente de una u otra manera afectan, ¿no?, el comportamiento que se tiene frente al ordenamiento jurídico de una manera general. De lo que vamos a hablar es el dolo, pero el dolo se encuentra dentro del margen de lo que se denomina la imputación subjetiva. Y entonces el tema de la imputación subjetiva tenemos que visualizarlo desde el sentido y el significado, ¿no? Porque el sentido y el significado, obviamente, son los que permiten a las personas, desde un punto de vista general, poder externo, no solamente general, sino externo, definir cuáles son las acciones que tiene el sujeto en su vida diaria, es decir, el comportamiento en su proceso de interactuación. A eso me refiero. No, todos nosotros somos personas y como tal somos responsables de nuestros actos, por eso se llama autorresponsabilidad, y esa autorresponsabilidad desde el punto de vista de derecho penal está vinculada tanto a los mandatos como a las prohibiciones. Es decir, de una u otra manera estamos absolutamente vinculados a las normas y de ellas se puede predicar paralelamente que tenemos deberes, ¿no? Deberes normativos que hay que tener en consideración. Y un deber de carácter general es, por ejemplo, no dañar a otros. Y eso es un indicio
de cómo uno debe actuar en sociedad. No se trata de que las personas, como tal, tengan una idea, ¿no?, absolutamente detallada de lo que es el Código Penal, porque la vida diaria lo que nos permite es saber cuáles son los valores de nuestra sociedad. Es decir, qué le importa a la sociedad, ¿no?, y por qué la sociedad en unos casos ha definido que cierto tipo de conductas, ¿no?, van a ser prohibidas o cierto tipo de conductas serán mandadas, por eso que hay mandatos y prohibiciones, y como decía también el profesor Enrique Basigalupo, también tenemos normas de permisión, ¿no? Todo eso comienza a mirarse desde cómo está está en nuestro sistema jurídico penal, que se plasma obviamente en el Código Penal y en las leyes penales especiales que todos conocemos. Entonces, desde el punto de vista de la imputación subjetiva, que la imputación subjetiva no es culpabilidad, porque la culpabilidad es un nivel absolutamente diferente. Nosotros trabajamos en primera línea con el concepto de la tipicidad y luego con el concepto de la antijuricidad. Tipicidad y antijuricidad, nosotros señalamos de que se trata del injusto. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es un juicio de valor de un tercero que no ha participado en el facto, en los hechos, y está básicamente en las manos del juez. ¿No? Y entonces lo esencial es ver la acción del sujeto. ¿Por qué? Porque por razones de seguridad, y esto ya viene de la época de la Revolución Francesa, a las personas, por eso se dice que el derecho penal es personalísimo y que las conductas son personalísimas desde el punto de vista de la atribución, ¿no? Lo importante para el derecho penal no es solamente la persona, ¿no?, como tal, sino la persona y lo que realiza la persona, ¿no? Es decir, lo que realiza el sujeto y que ese proceso de realización se convierta en una obra personal, una obra suya. Por ejemplo, disparar a otro representa una obra suya. Puede ser que las consecuencias sean diferentes, puede ser que no logre sus objetivos, pero ya el proceso de atribución está vinculado, ¿no?, a esto, a la realización. Entonces, ¿no?, desde el punto de vista, en este caso, de la imputación subjetiva, el Código Penal establece básicamente lo siguiente. Solo puedo yo hacer una imputación al tipo, a la tipicidad desde el punto de vista subjetivo sobre la base del dolo o de la culpa, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué entendemos por dolo? Una pregunta, ¿o dónde se encuentra el dolo? En nuestro sistema normativo, en el Código Penal de 1991, no existe básicamente una definición de dolo. Tenemos simplemente en el artículo 11, ¿no?, lo que se señala, ¿no?, cómo deben ser, obviamente, ¿no?, los procesos de imputación, ¿no? Porque efectivamente dice en base del hecho punible, en bases de la punibilidad, dice. Son delitos y falta las acciones u omisiones dolosas o culposas. Con lo cual ya aparece una primera restricción. Yo solamente puedo hacer imputaciones, ¿no?, a título de dolo o de culpa. Pero también uno se pregunta, ¿y qué podemos entender? ¿Acaso tenemos una definición? No existe una definición. Existió una definición en el Código Penal de 1924, ¿no? Sí, que además tenía un tipo de tendencia definida, que luego lo vamos a mirar, pero en nuestro Código Penal no tiene una definición. Pero si no tiene una definición, quiere decir que nosotros debemos tener, ¿no?, o debemos buscar por lo menos un concepto que le asigne un contenido, porque a través de ese contenido lo que nosotros vamos a buscar es precisamente la seguridad jurídica. Dicho en otras palabras, no toda conducta puede ser, ¿no?, calificada de dolosa desde el punto de vista del derecho penal. Y entonces necesitamos un concepto, ¿no? Y entonces, por un lado, y eso, debemos dejarlo claro, quien ha ido precisando los alcances de lo que se entiende como dolo, obviamente es la jurisprudencia. No estamos hablando de que nuestra jurisprudencia necesariamente sea absolutamente coherente, porque depende de la formación de los jueces y también depende de los casos concretos, cómo ellos, de una u otra manera, establecen sus criterios de interpretación y, en consecuencia, sus criterios de contenido, de alcances y de significación.
para poder, ¿no? Sustentar esta imputación de carácter subjetivo. Entonces, es una necesidad, obviamente, y la jurisprudencia de una u otra manera ha asumido dicha responsabilidad. Y entonces, y por otro lado, también la doctrina ha colaborado en el sentido de ir creando una serie de mecanismos, de opciones, de posiciones, que además es bastante controvertido, bastante discutido, porque el dolo, aún en estos instantes, es bastante discutido, ¿no? Respecto a lo que debe entenderse por dolo, porque no existe, como he señalado, un concepto, ¿no? Que se pueda aplicar de manera única, ¿sí? Como vamos a ver luego. También en esta misma línea, tampoco aparece en el Código Penal, porque el Código Penal no lo señala. No dice, bueno, aquí hay clases de dolo, eso tampoco figura en el Código Penal, pero sin embargo se aceptan una serie de aspectos del dolo. Es decir, no todos los dolos son directos, algunos dolos llevan unas cargas muy particulares de cara, ¿no? A la acción del sujeto, y hay unos dolos que están entre la culpa consciente y lo que se llama dolo eventual. Entonces ahí también se plantea algún tipo de discusión. Esto está en el marco de que está en el marco de las teorías. Nadie puede tampoco decir, esta es una teoría, efectivamente, desarrolla todas las posibilidades que se puedan tener, ¿no? Porque existen muchísimas teorías, como lo vamos a ver. Encontré esto en internet para pues tampoco decir, y este es una teoría que efectivamente desarrolla todas las posibilidades que se puedan tener. Échale un ojo. Me parece que había una intervención ahí, ¿no? Es de la inteligencia Entonces, artificial, doctor. sí. Entonces, lo importante es ver, ¿no? Como he dicho antes, por razones de seguridad jurídica, ver cómo más o menos vamos a entender este concepto, ¿no? El concepto del dolo. Entonces, inicialmente, y también los juristas en general aceptan, dicen, dolo es conciencia y voluntad, es una afirmación, o como también se expresa conocimiento y voluntad, ¿no? Pero ya esta afirmación por sí misma también resulta bastante discutible porque por un lado teníamos un dolo históricamente sustentado en la voluntad y también tenemos un dolo sustentado desde un punto de vista cognitivo y también existe, o por lo menos aparece en algunos casos que vamos a ver, que están vinculados, ¿no? A un dolo sin conocimiento. Eso está dentro del esquema de la ignorancia deliberada y que también ha habido muchísimos casos, ¿no? Que por su propia naturaleza merecen un tipo de atención dado los alcances de esa forma de interpretar. Así, como he dicho, en el artículo 11 tenemos la idea de que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Y paralelamente, el artículo 12 dice que las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos en la ley. Fíjense, la importancia de esta distinción reside en la consecuencia, porque no es lo mismo una figura dolosa que una figura culposa desde el punto de vista de la pena. Todos sabemos que las conductas dolosas tienen una mayor cantidad, una mayor carga punitiva que las conductas culposas. Y también el contenido de las conductas culposas básicamente está, ¿no? En un actuar negligente, en un actuar descuidado, ¿no? O faltar, ¿no? A las reglas de cuidado, del debido cuidado en cada caso concreto. Entonces, sin una definición, era necesario, ¿no? Me parece también desde un punto de vista sistemático, que se intentara, y también lo han hecho los juristas nacionales, cómo podríamos nosotros intentar determinar la idea de lo que sería el dolo, ¿no? Si no tenemos una definición, tenemos que ver cómo lo podemos producir y cómo lo podemos producir a partir de nuestro propio Código Penal. Y en ese sentido se ha recurrido al artículo 14 de nuestro Código Penal, que es el que señala el denominado error de tipo, ¿no? El error de tipo, dice el error sobre un elemento o respecto a una circunstancia que agrave la pena. Si nosotros estamos hablando de que el dolo se encuentra en la tipicidad,
y la tipicidad a su vez representa una serie de descripciones de conductas, ¿no? ¿No? Si el sujeto tiene un error respecto de una conducta, obviamente de lo que estamos hablando es de conocimiento. Y entonces el error de tipo lo que nos está diciendo es que tú no tienes conocimiento y si ese conocimiento es invencible, pues te excluyo desde el punto de vista de la pena. Si es vencible, te lo aplicaré en la medida que exista una sanción. Eso es lo que nos dice. Pero ya nos ha dado un indicio de que efectivamente podemos hablar dolo desde el punto de vista cognitivo, es decir, del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De los elementos del tipo penal. ¿Y eso qué significa? Que las personas sabemos, incluso sabemos sin necesidad de recurrir a la norma, que hay situaciones en las cuales es fácil acceder al conocimiento. Para no ir tan lejos, todos sabemos quién es una persona y todos sabemos que si alguien lesiona a una persona, obviamente, ¿no?, tiene conocimiento que efectivamente esa conducta es lesiva. Y si es lesiva, desde este punto de vista, bueno, tendrá una responsabilidad desde el punto de vista punitivo. Entonces, si se refiere el error de tipo a los elementos constitutivos de un tipo penal, que describe cada tipo de norma, ¿no?, en estos casos, obviamente, se excluye el dolo. Ergo, el error excluye el dolo, ¿no?, desde el punto de vista del denominado error de tipo del artículo 14 del Código Penal. ¿Por qué? Por ejemplo, una jurisprudencia del año 2005 dice, el dolo presupone el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo. Y en el error de tipo falta ese conocimiento, total o parcialmente, el mismo que excluye el dolo. Es decir, ¿no?, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de una norma, ¿no?, de prohibición, una norma de mandato, todos entendemos cuáles son los alcances de una norma, ¿no? Si con el Código Penal, ¿no?, por ejemplo, ahora tenemos unas normas que están vinculadas al tema del sufragio, ¿no?, explica, pues, ¿no?, describe todas las situaciones que van a afectar las bases del sufragio. Y entonces, para cualquiera, no necesitamos, ¿no?, sino percibir en qué consiste, porque debajo del sufragio está una idea constitucional, que es de la participación, está otra idea paralela, que está del concepto democrático, porque nos encontramos en un Estado de Derecho social y democrático, y entonces eso aparecen como valores. ¿Por qué? Porque los tipos penales, efectivamente, recogen los valores de una sociedad, recogen incluso las aspiraciones de una sociedad, y lo expresan a través de sus mandatos o de sus prohibiciones. Y entonces esto es posible de que en general las personas lo puedan percibir, y si lo pueden percibir, pueden tener, ¿no?, un conocimiento, no se necesita un conocimiento detallado, como lo he dicho antes, pero sí un conocimiento de que con su acción uno puede efectivamente fracturar esta forma de relación y desde el punto de vista de la idea de la lesión, quiere decir que se afectan, pues, los bienes jurídicos, que son precisamente el objeto de protección, ¿no? Por ejemplo, para más o menos graficar esta idea del error de tipo, dos amigos, esto es un ejemplo clásico, un ejemplo que se utiliza bastante para poder tener una visión. Dos amigos, ¿no?, que se dedican a la caza, tienen como hobby salir de casa, ¿no?, y entonces se van al bosque y dicen, bueno, vamos a separarnos, ya nos veremos en la tarde, ahí nos encontraremos, pues eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y efectivamente cada uno va por su lado y de pronto ya en la tarde uno de ellos ve muchísimo movimiento en el bosque, ¿no?, y ahí entre el árbol ve algo así como unas sombras, ¿no?, y prepara su arma y dispara, ¿no? Dispara y luego se acerca a ver, ¿no?, porque se imagina que él a quien ha disparado es a un venado, que será lo que tenía en la mente, pero descubre que su disparo, ¿no?, ha sido contra su compañero de caza. Entonces, cuando él disparó, ¿qué tipo de conocimiento tenía? Esa es la posición. ¿Tenía un conocimiento de que estaba disparando a una persona o tenía el conocimiento de que efectivamente estaba disparando a un venado? Y eso pasa por otro filtro. Si ese disparo que realizó, que es un proceso precisamente de una acción positiva,
¿no? Era vencible o era invencible. Es decir, si él tenía la posibilidad de superar ese desconocimiento, o no tenía en el caso concreto y en las circunstancias concretas, ¿no? No tenía esa posibilidad de superar el conocimiento. ¿No? Si es invencible, obviamente se le excluirá. ¿No? Entonces, en estos casos, ¿no? En estos casos, bueno, que más o menos esto es un esquemita académico, lo que se pretende es graficar cuál es el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no? Si era vencible, se preguntará cuáles fueron las circunstancias y si en el caso concreto podía superarlas. Es decir, tampoco el derecho penal cierra los ojos, ¿no? El derecho penal lo que tiene que hacer es, como dije antes, ¿no? Tiene que modular estas posibilidades para llegar a concretizar las circunstancias, porque en realidad en cada caso concreto son el sujeto y las circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista, también hay otro sector que en su deseo de darle un contenido al dolo, dice, pero el dolo lo podemos también interpretar desde el punto de vista de la tentativa. La tentativa se encuentra en el artículo 16 del Código Penal, ¿no? Que indica en la tentativa el agente comienza, ¿no? La ejecución de un delito que decidió cometer sin consumar. No sé si ustedes recuerdan, había una película sobre De Gaulle en que se trataba de que unos conspiradores querían matar efectivamente a De Gaulle y contratan un sicario, ¿no? Con la finalidad de que éste realice el acto de matar a De Gaulle. ¿No? Es una película famosa, muy antigua por cierto, ¿no? Y efectivamente este sicario aprovecha una oportunidad donde De Gaulle va a realizar una actividad protocolar, ¿no? Pública, pero protocolar. De Gaulle era una persona bastante alta, el sicario se prepara para disparar, ¿no? Y efectivamente cuando De Gaulle está en su mira, este dispara como para darle, ¿no? Aquí en la cabeza, pero en ese instante él se agacha para saludar a una persona y la bala pasa por encima de su cabeza, ¿no? O sea, ahí está claramente que se trata de una tentativa, ¿no? Su finalidad era matar a la persona, pero no lo pudo lograr por un hecho externo, en este caso, ¿no? Una situación fortuita, que fue que precisamente para saludar a una persona se agachó, ¿no? Pero lo relevante es que él decidió cometer. Entonces, cuando se habla de la idea de decidir, en realidad da la impresión de que nos estamos refiriendo pues a la voluntad. Y un profesor, ¿no? El doctor José Hurtado Pozo, ¿no? Que ha tomado el artículo 16 como una referencia para estos procesos que estoy hablando, de interpretar más o menos, ¿no? Cuál sería el contenido del dolo, en este caso desde el punto de vista volitivo, porque habla pues de que decidió cometer, es decir, que el sujeto, ¿no? Internamente, en su psiquis, quería realizar un acto de carácter lesivo, señala lo siguiente. Dice, Gustavo Pozo se lamenta, dice, de que no se haya mantenido el artículo 81 del Código Penal derogado de 1924, que definía el dolo. No nos olvidemos que este gran profesor Gustavo Pozo, ¿no? Hizo unos comentarios sobre los orígenes del Código Penal de 1924 y nos llevó incluso a ver los proyectos del año 14, 15, 16 de Carlos Stós, que a su vez Carlos Stós, un profesor suizo, había sido discípulo de Frank von Liszt, y entonces desarrolló todo este tipo de proyectos. Y se tomó, ¿no? El artículo 81, fíjense, del año 1924 teníamos efectivamente una definición que decía lo siguiente: las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción intencional, salvo disposición expresa y contraria de la misma. Y luego define, la infracción es intencional cuando se comete por acción o por omisión, consciente y voluntaria. Es decir, aquí aparece, si nosotros nos imaginamos una fotografía del significado que se le asigna a este artículo 81 del Código Penal de 1924, derogado por cierto, aquí en realidad lo que nosotros tenemos es una definición. Y entonces, sobre la base de ese Código Penal, ¿no? Todas las figuras dolosas tenían que ser esencialmente voluntarias, ¿no? Entonces ahí aparece también esta tendencia de la doctrina del dolo volitivo. Dice, no significa en absoluto que deba abandonarse esta concepción, es lo que consideraba el profesor Hurtado. Lo contrario se deduce más bien
de las disposiciones del mismo código. Así, por ejemplo, de las disposiciones sobre la tentativa, ¿no? Cuando el artículo 16 hace referencia a la ejecución del delito que el autor decidió cometer, resulta evidente que se alude a la voluntad, ¿no? Y sobre esta base, él considera, pues, que sí es válido este concepto que se deba tener de que el dolo, ¿no? Se trata de un dolo volitivo. Entonces, dice, se puede apreciar desde esta perspectiva que cuando alguien dice, ¿no?, que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar el tipo de objetivo, obviamente está intentando ya definir y delimitar lo que se debe entender por dolo. Luego, la teoría de la voluntad considera que el núcleo del dolo reside en el querer y debe encontrarse en los tipos penales. De otro lado, la teoría de la representación, ¿no?, considera el comportamiento peligroso por sí, aún no teniendo voluntad de realización, que ahora luego vamos a entender. ¿Qué es en la teoría? ¿Cuál es la idea del querer? También por ahí hay un profesor que dice, en el querer también hay conocimiento, porque tú no puedes querer a alguien si no lo conoces, ¿no? Si no lo conoces, ¿no? Esta teoría de la voluntad pasa por algunos niveles. Lo que ocurre en la mente del autor. O sea, ¿qué es lo que podemos ingresar nosotros a la mente del autor? ¿Mm? Efectivamente, no podemos hacerlo. No sabemos en esas circunstancias, efectivamente, qué tiene el autor que realice un hecho de carácter lesivo. Porque es imposible, porque pertenece, pues, al mundo interno, a su psiquis interna, a su conciencia. Y eso además puede significar o tener un significado de otra naturaleza, ¿no?, que representa la esencia de su vida, su pasado, sus frustraciones, sus triunfos, ¿no? Pero en una circunstancia dada, estamos hablando de una circunstancia dada de frente a la norma penal, ¿no? Entonces, esa posibilidad nos está negada. ¿Por qué? Porque no es posible acceder al mundo psíquico interno del autor. No lo podemos hacer. Que alguien por ahí quiera deducir, ¿no? Incluso pueden estar hablando de que se puede realizar un peritaje para ver, pero eso ya tiene que ver con otros criterios, con los criterios de imputabilidad, si la persona al momento de realizar los hechos en realidad tenía sus capacidades absolutamente normales para poder tener una adhesión a la norma o no tenía una posibilidad de adherirse a la norma, ¿no?, por una falta de comprensión, ¿no? Pero eso ya no es un tema del dolo, es un tema de la imputabilidad que además se encuentra también en el Código Penal, ¿no? Me parece que está en el artículo 20, si no recuerdo, ¿no?, que obviamente dice que está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión, ¿no? Pero aquí no está vinculado a esa idea, porque esa es una idea de cara a las posibilidades que ese sujeto en concreto tiene frente al derecho penal. Aquí estamos hablando de lo que se debe entender por querer, ¿no? Y luego también tenemos otra posibilidad, que la voluntad tiene una direccionalidad, ¿no? A se dirige a B, luego entonces se puede apreciar desde lo externo, y por tanto es posible arribar a comprobaciones empíricas en cuanto a realización. Aquí nos encontramos ante una atribución de carácter normativo. ¿Por qué digo de una atribución de carácter normativo? Porque el dolo, ¿no?, el dolo es esencialmente normativo, porque nosotros no podemos hablar de dolo si no está vinculado a la norma. Y obviamente todo el Código Penal, ¿no?, en este sentido tiene una percepción binaria, dolo o culpa. Y eso es importante tenerlo en consideración, que la base del dolo es una base esencialmente normativa. Ahora, un poco, para ilustrar estas ideas, ¿no?, voy a tomar el caso del tirador del ACMA, que lo ha presentado este profesor de la Universidad de Berlín en la actualidad, el profesor Luis Greco, ¿no?, que a su vez lo ha tomado de Puppe, un profesor de Alemania, con unas variantes que él ha considerado con la finalidad de poder intentar ilustrar su idea. Dice, respecto a la teoría de la voluntad, en primer lugar, respecto a la teoría de la voluntad, dice, dos granjeros
que juegan al tiro al blanco en una feria deciden hacer una apuesta. El desafío, ser el primero en darle al sombrero de la niña que se encuentra 20 metros adelante, sin herirla, claro está. El premio, el patrimonio del perdedor. El primer granjero dispara y ocurre lo temido. La chica es impactada y muere. El razonamiento del profesor Greco. Es obvio que el tirador no quiso, en sentido psicológico descriptivo, o sea, de la voluntad. El resultado. De hecho, le era sumamente indeseado herir a la niña, toda vez que eso implicaría la pérdida de su patrimonio. Sin embargo, parece que ninguno dudaría en afirmar el dolo, y si tal conclusión es correcta, aquí él plantea una paradoja, significa entonces que tanto el código, él hablaba en este caso del código portugués, que tiene otro contenido, como la doctrina dominante admiten casos de dolo sin voluntad en sentido psicológico. En realidad, aquí ya se va a poner en evidencia que la fuerza está vinculada a la idea del riesgo, ¿no? Del aumento del riesgo y una serie de esas posibilidades. Respecto, por supuesto, a los bienes jurídicos. Entonces, tenemos por un lado las teorías cognitivas y las teorías volitivas del dolo. Conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. La imagen en la mente del autor de la realidad y de cómo va a realizar su acción es conocimiento. Y la voluntad expresada en indiferencia, la voluntad, indiferencia, aprobarla, consentirla, llevarla en serio, decidirse contra el bien jurídico, apropiarse de las condiciones constitutivas del injusto. En estos casos, la definición de dolo se corresponde con el concepto de dolo que cada uno defienda. Prima facie, se puede decir que esta teoría se compagina con la teoría volitiva, la teoría de la voluntad. Existe también una teoría cognitiva, ¿no? Que cada vez tiene mayor cantidad de adherentes y que obviamente esa cantidad de adherentes, ¿no? Pone en evidencia cuál es el valor, en este caso, ¿no? Desde el punto de vista científico y de los alcances y de las posibilidades, sobre todo, de resolución al momento de interpretar los casos concretos. Considera la teoría cognitiva que el dolo deberá implicar, por lo menos, la realización de un hecho constitutivo de una infracción penal con correcto conocimiento de las circunstancias que integran el tipo de dicha infracción. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, ¿no? Se encuentra en una reunión, una persona mayor se encuentra en una reunión, ¿no? En una fiesta, con mucha gente, mucha concurrencia de personas, y de pronto comienza a entablar un diálogo con una jovencita, ¿no? Y le hace propuestas, ¿no? De carácter íntimo, ¿no? Pero ve que esta es una jovencita, ¿no? Yo diría que es nítido que se trata de, ¿no? De una adolescente y posteriormente tiene relaciones íntimas con esta chica y se pone en evidencia que tiene menos de 14 años. Entonces, él va a decir seguramente, no, es que yo tenía la impresión, ¿no? De que esta chica era mayor, ¿no? Que hablaba muy bien, se le notaba muy segura, es más, me dio el consentimiento, ¿no? Y bueno, yo en realidad no quise hacer ningún mal, sino yo pensé que era una situación absolutamente natural y que no había ningún problema, ¿no? Y entonces, la pregunta sería, paralelamente, ¿no? Si él podía, cognitivamente hablando, establecer, ¿no? La edad de la niña, ¿no? Es decir, si bajo tales circunstancias él podía establecer este criterio, ¿no? Que no se trata simplemente de lo que él piensa desde el punto de vista subjetivo, porque aquí estamos hablando de las posibilidades, ¿no? Del conocimiento respecto al hecho que él realiza. Y en ese sentido, la teoría cognitiva dice lo siguiente.
también a esta concepción prevalente debe agregarse lo que dice el profesor Silva Sánchez. Conocimiento significa representación actual cierta o verdadera. A su vez, verdadera quiere decir correspondiente a la realidad. Entonces, ¿podría superarlo? Por supuesto que podría superarlo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, fíjense ustedes, la idea del conocimiento, ¿no? Porque se dan muchísimos casos donde la gente niega el conocimiento, dice que no, las posibilidades no me resultan, o el conocimiento puede venir derivado. Por ejemplo, si en este caso que les acabo de mencionar, ve que las personas que rodean a esta jovencita también son tan jovencitas como ella. Entonces se no puede decir que no podía percibir desde el punto de vista objetivo este conocimiento y que resulta absolutamente irrelevante que él diga que tenía la sensación de que estaba hablando con una persona madura, una persona que tenía una gran capacidad de conversar, que se le veía mayor, etcétera, etcétera. ¿Mm? También, dentro de este esquema, tenemos lo que se conoce como las clases de dolo, que ya les había anunciado, ¿no? Y básicamente tenemos tres tipos de dolo, ¿no? El dolo directo es el que se puede percibir con mayor claridad, está acá vinculado a la idea de causar pues, un resultado típico, como puede ser matar, puede ser lesionar, estafar, usurpar, ¿no? Aquí básicamente aparece el propósito, la intención, la finalidad del sujeto de obtener un resultado, la materialización del injusto. Juan se acerca a Pedro, su rival amoroso, y dispara a Pedro, ¿no? Le dispara en el pecho para matarlo. José tira piedras a las ventanas de su vecino, a quien detesta, ¿no? Daños. O casos en los cuales no se logra el objetivo, ¿no? Como el que mencioné, ¿no? De Gaulle, ¿no? Que por razones políticas o otro tipo de razones, pues puede ser incluso de carácter económico, conspiran, ¿no? Una serie de conspiraciones con la finalidad de matar a este jefe de Estado y no lo logran, ¿no? Entonces, el riesgo, perdón, disculpen, voy a volver, no sé si me ven. Sí, sí te vemos, sí te vemos. Ya, disculpen, ¿no? Porque ingresan las llamadas, por mucho que uno apague ingresan a la, un segundo, con la mayor seguridad, ¿no? Entonces estaba hablando de estos supuestos del dolo directo, ¿no? Eh, la, la inseguridad de que en estos casos, o la mayor intensidad de la voluntad, ¿no? Ponen en evidencia la naturaleza, no solamente de la conducta, ¿no? Y cómo este propósito o finalidad de producir el tipo prevalece sobre la inseguridad de su producción y determina la calificación como directo, ¿no? Estos casos normalmente son bastante evidentes, donde el sujeto direcciona su conducta, ¿no? Y como consecuencia de direccionar su conducta, efectivamente lesiona el bien jurídico y logra el resultado. Y también, si uno revisa el Código Penal, y hay tipos penales que dicen a sabiendas lo que nos está diciendo que refuerza el dolo directo, ¿no? Es un plus que el Código Penal ha considerado, dice, bueno, en los casos de sabiendas, nosotros vamos a señalar que sí, ¿no? No va a haber ninguna duda de que se trata efectivamente de un dolo directo. Pero el dolo directo no cubre pues todas las posibilidades, porque hay una serie de circunstancias, porque la vida, ¿no? Básicamente es un problema de circunstancias o de fenómenos, algunos de carácter social, de económico, pero que afectan las realidades fácticas de las personas, ¿no? Y también el Código Penal, que lo que traza básicamente a través de las conductas, lo que traza pues son situaciones, ¿no? También concretas de cómo nosotros debemos interactuar, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, también hay un dolo conocido como dolo de consecuencias necesarias. Generalmente lo denominan dolo directo de segundo grado.
Este dolo de consecuencias necesarias, y aquí les voy a leer un minutito más el caso Thomas, para que nosotros podamos intentar entender cuál es la idea. Dice, el sujeto define su objetivo. Esto es, busca la realización del hecho ilícito, sabiendo que a su vez va a crear otros resultados lesivos. El fin ilícito del sujeto crea necesariamente, ¿no?, consecuencias inevitables. El caso Thomas, que también es un caso que se menciona en los manuales de derecho, puede explicar esta situación. Dice, en el año 1875, un tal Alexander Case, que se hacía llamar Thomas, hizo cargar a bordo de un transatlántico en Bremerhaven una casa provista de material explosivo y temporizador mecánico para que explosionara durante el trayecto marítimo y provocara el hundimiento del barco. El autor solo estaba interesado en una estafa de seguro, pero sabía con exactitud que la tripulación del barco y los pasajeros morirían a causa de la explosión. Sin embargo, la caja hizo explosión en el mismo muelle, al resbalársele de las manos a un empleado de carga, causando así una catástrofe. ¿Cuál era la vocación, en este caso de Thomas? Una estafa de seguros. Pero la forma en que él estaba llevando adelante toda esta estructura de la estafa de seguros tenía una serie de consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía, obviamente, que el capitán de la nave, los marineros, ¿no?, los tripulantes y también, como se menciona aquí, los pasajeros, al explosionar, efectivamente, la consecuencia iba a ser la pérdida de la vida. Entonces, esos son dolos, ¿no?, de consecuencias necesarias. Yo puedo orientar algo, incluso de menor entidad, pero desde el punto de vista de la realización del hecho, ¿no?, las consecuencias resultan altamente gravosas. Así como en estos atentados, había una serie de atentados terroristas, sobre todo en la época, ¿no?, del gobierno de Franco, ¿no?, cuando los terroristas, ¿no?, decidieron matar a uno de sus grandes líderes. Y entonces le hicieron un seguimiento y sabían que esta persona era muy religiosa, que iba a misa a cierta hora. Entonces lo que se denominó día de marcaje y establecieron más o menos, ¿no?, no solamente la hora, sino el tiempo, las calles por las que iba a circular, y decidieron hacer un socavón por debajo, ¿no?, de la pista, y pusieron una serie de explosivos. Es cierto que todo su pensamiento estaba dirigido por criterios políticos en ese instante, ¿no?, matar en este caso a esta autoridad, ¿no?, pero sabían que esta autoridad iba en un auto con su chofer. Y en consecuencia, toda su decisión estaría vinculada no solamente a la muerte de esta autoridad, sino inevitablemente también tenían que asumir el costo de la muerte del chofer. Entonces, imagínense ustedes, si alguien dice, solamente tengo la intención de matar a... pero también murió B, C y D. Entonces sería que yo no quería matarlos si estuviéramos. ¿Y cómo teníamos que tratarlos? El derecho, desde este punto de vista, cuando habla de dolo, porque el dolo de consecuencias necesarias también es dolo, obviamente, ¿no?, le imputa este tipo de conductas, ¿no?, como característica de que es una figura absolutamente dolosa, ¿no? Y de esa manera, ¿no?, esto denominado un dolo de consecuencias necesarias, obviamente, yo diría que explica claramente, ¿no?, la imputación desde la perspectiva, ¿no?, subjetiva. También tenemos, en este mismo esquema, tenemos el denominado dolo eventual. El dolo eventual que en los últimos tiempos, obviamente también a través de estos criterios, básicamente cognitivos, ha ido retomando, ¿no?, una serie de posibilidades, ¿no?, como lo voy a mostrar en unos minutos, ¿no?, absolutamente diferentes a lo que históricamente hemos aceptado.
¿no? Es cierto que en clases también uno dice, sí, que este dolo, ¿no? En un último momento no se ratifica, entonces es un tema de voluntad, pero no es tanto así, ¿no? Porque ya hay unas posturas, que son las posturas cognitivas, básicamente cognitivas, es decir, el conocimiento, que ponen en consideración, ¿no? Sobre todo los temas, ¿no? Donde el sujeto tiene que asumir el costo de su decisión, no sobre la base de lo que pueda tener dentro, sino de lo que él crea desde el punto de vista de la peligrosidad de sus actos. Así, ¿no? La tesis del conocimiento es una tesis que progresivamente va ganando mayores adherentes porque tiene una buena capacidad de respuesta frente a estas problemáticas, porque el derecho penal es puro conflicto, para poder hacer un proceso de atribución desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Con la mayor transparencia, ¿no? En cada caso concreto. Pero históricamente dice el sujeto, este es el ejemplo que uno utiliza, asume la posibilidad y prosigue en la ejecución y lesiona al bien jurídico. Esto es la conformidad. Yo finalmente actúo. Pese a que el sujeto no persigue, ¿no? Un fin, su conformidad con el resultado posible lo convierte en dolo eventual, ¿no? Yo quisiera aquí utilizar un pequeño ejemplo. Imaginemos, un ejemplo que también se utiliza, ¿no? Para poder explicar esto en las aulas universitarias, una persona, ¿no? Su hijo ingresa a la universidad y está el padre muy contento, le dice, mira hijo, para que vayas a la universidad, aquí te voy a comprar un auto. ¿No? El chico efectivamente tiene experiencia, ¿no? Siempre ha manejado el auto de la familia, ¿no? Tiene su brevete, o sea, no es una persona improvisada, todo lo contrario, y efectivamente dice, bueno, comienza a manejar el auto, está muy contento, el padre está contento, él también, y le dice a su enamorada, mira, vamos a pasear, y efectivamente sale a pasear con ella, ¿no? Y está luciéndose, ¿no? Entonces la chica le dice, oye, baja la velocidad porque no hay necesidad de ir, no te preocupes, yo manejo hace mucho tiempo, no hay ningún problema, yo tengo experiencia y todo eso. Baja la velocidad, pero no lo hace. Y entran en una ruta donde hay unos pequeños avisos, ¿no? Porque al final se encuentra una escuela. Y entonces él sigue, mantiene su velocidad, ¿no? Obviamente en lo que él tiene, no está pensando en dañar a nadie. No está pensando en dañar a nadie, ¿no? Y finalmente va, ¿no? Por encima de la velocidad normal, ¿no? Y justo sale un niñito y lo atropella. El niñito queda lesionado. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Él se ratificó, ¿no? Este planteamiento, la posibilidad, y prosigue en la ejecución, que es el que acabo de mencionar? ¿Él se ratificó? Si no bajo la velocidad, se ratificó. Y entonces, si ratificó, ¿qué cosa sería? ¿No? Una figura de dolo eventual. Pero, ¿no? Si él no se ratifica, no estaríamos en un caso totalmente diferente, ¿no? De una culpa consciente, en el sentido que el hombre no quiere lesionar y toma todas las medidas, ¿no? El dolo eventual es dolo. Está caracterizado como dolo eventual, pero es dolo. Pero en la línea de realización, el sujeto percibe el riesgo y también el aumento de riesgo como factores fácticos del hecho y no son tomados en consideración. El taxista que sube a la vereda con la finalidad de avanzar por encima de los otros autos, sube la vereda y en la esquina, ¿no? Porque se trata de una vereda, sale una familia y termina, ¿no? Atropellando a esta familia. Finalmente él se ratifica porque se ha aumentado el riesgo, sí. ¿Es un factor fáctico percibible? Sí. ¿Sabía del riesgo? Pero por supuesto, porque se trata de un profesional, ¿no? Estamos hablando de un chofer profesional, no de cualquiera, que además tiene, en este caso en el Perú, brevetes diferentes. Entonces tiene que asumir el riesgo. Y entonces eso no se puede calificar como culposo, se tiene que calificar como una figura a título de dolo eventual. También había un caso famoso que lo comentan los profesores, el caso del cinturón del año 1950, donde unos sujetos ingresan a la casa, ¿no? Quieren robarle, eso es un hombre rico, ¿no? Y le ponen un cinturón en el cuello. Este señor se defiende y al defenderse, ellos lo realizan, ajustan el cinturón, pero no lo querían matar.
no era esa idea, porque uno de ellos sabía quién era este señor, ¿no? Porque uno de los que estaba participando en este robo, ¿no? También se prostituía masculinamente, y la persona a quien le estaban robando era un homosexual, y en ese momento el Código Penal alemán sancionaba la homosexualidad. Y entonces ellos pensaron que podían, ¿no? Robar, pero que nunca iban a ser denunciados precisamente porque no se iba a poner en evidencia, en este caso, a la víctima. Pero como la víctima forcejeó, al final murió asfixiado. Y entonces, ¿qué es lo que significa? ¿No? Es un indicador cognitivo, ¿no? De que en el aumento del riesgo, básicamente ya en el aumento del riesgo, se pone en evidencia, ¿no? No solamente la lesión, sino de que este tipo de comportamiento, ¿no? Se debe calificar a título de dolo eventual. Entonces, con eso no estamos pensando, no, no, es que yo no lo quería, porque normalmente dice, yo no quería causar esto. Eso ya es irrelevante para el derecho penal, ¿no? Porque progresivamente lo más intenso es, si tú estás creando el riesgo, sabes las consecuencias del riesgo. Así, el sujeto juega con fuego en una discoteca y una chispa toca el techo plastificado y se incendia el local y mueren algunos clientes. El sujeto pensó en dar un espectáculo, pero sabía del riesgo que significaba utilizar fuego en un local donde sus áreas eran plastificadas, y finalmente se decidió por realizar el espectáculo. Es decir, el inicio de la conducta no se orienta a buscar un objetivo lesivo del bien jurídico. Yo no quiero lesionar el bien jurídico. Puede entenderse prima facie como imprudente, pero al proseguir, la actitud interna, bueno, esta es una forma de entenderlo también, se decide a favor del mantenimiento del suceso, asumiendo las consecuencias, es decir, mantiene el riesgo. Así, el sujeto consciente en el resultado probable, ¿no? Su conducta es dolosa a título de dolo eventual. Y los terroristas que colocaron una bomba, que también, ¿no? Y la bomba estalla, obviamente, ¿no? La posibilidad de que la bomba estalle y mate a otras personas, ¿no? Bueno, no solamente a otras personas, sino que, ¿no? Amenazan con hacer estallar una bomba y la bomba estalla por accidente, no quieren matar a nadie, obviamente, quieren el rescate, pero conocen la posibilidad de que la bomba estalle. Eso también es dolo, ¿no? Dolo eventual. Fíjense, en España sucedió un caso famoso, que es el caso de Hipercor, ¿no? Se trataba, ¿no? De un grupo de ETA, estamos hablando del año 1987, de junio del año 87, y ellos decidieron, tomaron la decisión, sí, vamos a hacer explotar una bomba, y deciden explotarla en Hipercor, que es un centro comercial, muy grande, y establecen unos compuestos, ¿no? Unos compuestos de que llevaban gasolina, escamas de jabón, pegamento adhesivo, ¿no? Bidones de plástico, ¿no? Y por supuesto todo aquello que sirva para que explotara, ¿no? Conectaron el dispositivo de retardo, es un temporizador, para provocar una explosión, ¿no? Y ellos ingresaron al segundo nivel, llevaron esto en el maletero, 200 kilos más o menos, en un Ford, ¿no? Y lo estacionaron en el sótano y abandonaron el lugar. Después que realizaron estos actos, ¿no? Los miembros de este grupo de ETA llaman por teléfono, ¿no? Llaman por teléfono a la Guardia Urbana, ¿no? Al diario Abui, a la Guardia Urbana, a Hipercor también, ¿no? Y también llaman a los Mossos de Escuadra, que es propio de Cataluña, quienes a su vez dieron cuenta a la Sala de Seguridad Ciudadana. Entonces los primeros en llegar fueron la Guardia Urbana y comenzaron a rastrear todo, a verificar, y también vinieron otros policías, ¿no? Los componentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional, y comenzaron a hacer una búsqueda. Pues bueno, no encontraron, ¿no? Porque obviamente este explosivo estaba en la maletera, ¿no? Y no consideraron que debería evacuarse, no consideraron el edificio. Entonces, explosionó finalmente ellos no consideraron esto, y a las 16:10 explota la bomba,
y hacen un cráter inmenso, y mueren 21 personas, 46 heridos, lesionados y por supuesto daños, ¿no? Y desperfectos de pérdidas materiales. ¿Y qué decían estos señores? Estos decían que, claro, como ellos habían llamado, confiaban en que, ¿no? Con esa advertencia iban a desocupar todo el centro comercial y que como consecuencia de desocupar no se iban a causar ni muertes ni lesiones. A lo más habría responsabilidad por los daños de carácter material. Y entonces ellos plantearon estas tesis, ¿no? Y entonces dijeron que en todo caso eran figuras de carácter culposo, no de carácter doloso, porque no era su vocación, no era su intención, no era su deseo, ¿no? De causar muertes o heridas, ¿no? Por supuesto que esta creencia en la confianza era lo que se denomina una confianza irracional, una confianza absolutamente irracional de que otros terceros se van a hacer cargo de la situación de riesgo que ellos han creado. Y entonces a ellos se les sancionó finalmente, hubo varias sentencias, pero finalmente se les sancionó a título de dolo eventual, ¿no? Con lo cual, el dolo eventual ha tenido, ¿no? Por supuesto, y siempre va a tener probablemente en cada caso concreto una forma de interpretarlo, pero que sí ponen en evidencia, ¿no? Como aquí les estoy mencionando, que estas ideas absolutamente basadas, ¿no? En las posibilidades de que unos terceros, por estos criterios de confianza, porque yo llamé telefónicamente, yo les avisé a los señores de Hipercor, le avisé a los periódicos, ¿no? Y a todos los que podía avisar, que eso deberían neutralizar lo que ellos habían realizado. Y lo que ellos habían realizado obviamente está vinculado, ¿no? Desde la creación de un riesgo y un riesgo con naturaleza lesiva, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Diríamos que lo característico del dolo eventual es la producción del resultado. Así, quien obra con dolo eventual quiere el resultado como posible. Por ello, la actitud de asentir, ratificar, aprobar el resultado describe el dolo eventual, ¿no? Pues el sujeto es consciente de la posibilidad de realización del resultado, ¿no? También tenemos, en este sentido, un ejemplo, ¿no? Dice el conductor de un auto que en la vía urbana no disminuye la velocidad, pues confía en su pericia para evitarlo y finalmente atropella al peatón, ¿no? Realiza un hecho a título de dolo eventual. Hasta aquí, más o menos, están todas las figuras que en un sentido no solamente clásico, sino básicamente histórico, se analiza el dolo. Por supuesto que esto es un planteamiento bastante breve, pero que tiene la idea, ¿no? De presentar un esquema de lo que se debe entender por dolo. Fíjense ustedes, y aquí tengo una jurisprudencia que me gustan dos jurisprudencias básicamente para que vean cómo piensan nuestros tribunales. Tengo aquí una de la Sala Penal Permanente, la apelación 57-2025 del Santa. Esto data del 30 de marzo del 2026, ¿no? Se las voy a leer para que vean ustedes cómo entienden ellos el dolo. Dice, en cuanto al punto octavo de esta sentencia, dice, en cuanto al segundo punto, relativo al elemento subjetivo del delito, si bien se encuentra acreditado que el recurrente tenía conocimiento de las resoluciones judiciales que fijaron la pensión alimentaria y la liquidación de devengados, ello no resulta suficiente por sí solo para afirmar la concurrencia de dolo penal. Fíjense, ¿eh? Conocimiento. Luego dice, en efecto, en el delito de omisión a la asistencia familiar, exige no solo el conocimiento de la obligación, sino también la voluntad deliberada de incumplir pudiendo hacerlo. Es decir, ustedes ven, en nuestra jurisprudencia suprema se ha establecido que desde el plano subjetivo, el delito de omisión a la asistencia familiar es eminentemente doloso, lo que implica que el sujeto activo debe obrar con dolo. Y otra jurisprudencia, que también tiene esta naturaleza, no es muy larga por cierto, que habla del dolo eventual. Este es de la Corte Suprema de Justicia del 25 de julio del 2014. Y señalan lo siguiente, y con esto voy a culminar. Dice, así, habrá dolo eventual
cuando el autor juzgue el riesgo de realización del resultado o que se resigne a ella. Sobre la base de estos conceptos se debe evaluar la conducta del procesado. Habrá dolo eventual cuando el autor juzgue el riesgo de realización del resultado. ¿No? En realidad estamos hablando, como lo he dicho antes, ¿no? Del aumento del riesgo que obviamente por sí mismo genera lesiones al bien jurídico. Entonces, me puedo quedar aquí y estaré atento a sus preguntas, doctor Canales. Muy claro, doctor Urquizo, la verdad, muy claro y muy preocupado por el tema del dolo, porque definitivamente hay que trabajar en algunos temas puntualmente, ¿no? Eh, la, Hay preguntas del público y tengo algunas que me han hecho llegar sobre la no definición en el código. ¿Qué, qué podemos encontrar en la legislación comparada? ¿Hay alguna precisión que no se ha tomado en cuenta en el ordenamiento jurídico peruano y que sea relevante? Bueno, yo he visto que hay algunos códigos que todavía lo definen, pero yo pienso que no es necesario que exista una definición. Toda definición finalmente es una cárcel, como decía Lucien Febré. ¿Y eso qué significa? Que las realidades, ¿no? Y el cambio y la nueva fenomenología exige básicamente que uno no quede atado pues a una idea, porque finalmente, imaginemos que el dolo lo consideraron solamente voluntad, habría muchos casos en que el sujeto manifiesta que no quería dañar el bien jurídico y el derecho tendría que ceder ante esto si tuviéramos una definición de esa naturaleza, ¿no? Al no tener una definición, como dije antes, la Corte Suprema de la República y los jueces en general van desarrollando y van señalando los contenidos. No podemos esperar que todos los contenidos sean absolutamente ¿cómo podría decir? Constantes y que se manifiesten en una sola línea, porque eso también depende mucho de la formación de los jueces, pero eso no significa que en cada caso concreto vayan señalando los contenidos. Ahora, los contenidos son discutibles, pero por supuesto que son discutibles. El derecho penal en general casi todo se discute y el dolo, como dije al inicio de esta intervención, es un instituto que está en constante revisión. Es más, incluso en los últimos tiempos, a través de lo que se denomina la ignorancia deliberada, hay algunos casos incluso que ni siquiera se requiere el conocimiento, ¿no? No sé si ustedes conocen el caso de Messi, que además ha sido explicado varias veces por muchísimos profesores, por el doctor Ramón Ragués, también por otros profesores distinguidos, ¿no? Que es un caso famoso donde se le imputó a este famoso futbolista argentino Lionel Messi responsabilidad penal por el tema de los impuestos, pese a que él le dijo de que estaba encargado su padre de todos los impuestos. El Ministerio Público consideró de que efectivamente podrían responsabilizarse el padre, porque él era el que efectivamente toda la vida había llevado el tema de los impuestos, que más o menos era el 56% de todas las ganancias del señor Messi, ¿no? Pero el procurador del Estado, o sea, de la Hacienda Pública Española, dijo que no, que él también debería estar, ¿no? A título de responsable y sobre la base de la teoría de la ignorancia deliberada, ¿no? Que es el dolo sin conocimiento. Y esta teoría de la ignorancia deliberada, que además genera demasiadas preocupaciones, porque efectivamente, sobre todo en los delitos económicos, imagínese un socio, ¿no? Que en su calidad de socio necesariamente no conoce todo lo que sucede en la sociedad, ¿no? Y de pronto la sociedad realiza actos de carácter lesivo, de carácter criminal, y también él tendría que responder sin esta teoría de la ignorancia deliberada llega a sus extremos, porque se caracteriza precisamente porque el Ministerio Público no tiene que probar nada, simplemente el sujeto no conocía, ¿no? De manera expresa, ¿no? O no quiso acceder al conocimiento de lo que ocurría, ¿no? En el caso de Messi también se puso en evidencia que él es un deportista, no solamente es un deportista, es un gran deportista, tiene una gran imagen, pero que desde el punto de vista, ¿no? No es una persona pues especialista, no es una persona que tenga una alta educación, como lo he mencionado, ¿no? Y que su vida está centrada básicamente en el deporte. Y también quedó claro que quien llevaba todos estos intereses
estaba vinculado obviamente a su padre, en quien él efectivamente confiaba. Estos son posibles casos que se dan, ¿no? Y por eso que hay que estar siempre en una revisión constante. Doctor, a propósito del tema del dolo, y bueno, nos preguntan sobre la denuncia que se le hizo al cantante español Julio Iglesias, que fue denunciado por dos ex empleadas por presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas, abusos laborales y maltrato. ¿Alguna reflexión que tenga sobre ese tema o algún alcance? Bueno, en realidad, las imputaciones que le hacen, pues básicamente son dolosas, es decir, el sujeto tiene conocimiento de que está lesionando, ¿no? Y yo no conozco los detalles, obviamente, solo lo que me está mencionando, yo creo que sí, ¿no? De prima facie uno podría entender que se trata no de una conducta culposa, una conducta descuidada o haber quebrado un deber, ¿no? Sino se trata de actos positivos con conocimiento de que efectivamente, ¿no? Los ámbitos, ¿no? En este caso los ámbitos, ¿no? De la dignidad de la persona, ¿no? Y su circuito íntimo como persona y su esencialidad, en todo caso, son lesionados a través de este tipo de agresiones, ¿no? Sobre la base de una relación prevalente, ¿no? Porque él se trata, él es la persona que contrata a esta persona. Pero eso Sí, habría que discutirlo. básicamente el detalle importante, doctor Urquizo, ahí es que los hechos se realizaron fuera de España. La Fiscalía Española archivó la denuncia y básicamente el tema fue el que no llegó a nada, pero se le perjudicó al cantante, ¿no? Entonces, a veces estos temas generan, obviamente, consecuencias irreparables. Y hablando de consecuencias irreparables, a propósito de, usted ha tocado un poco el tema de los derechos económicos, nos preguntan ¿cómo se podría aplicar los temas o cómo se deberían aplicar los temas de dolo a la persona jurídica, no obstante que hay una ley específica sobre la materia? Bien, en realidad las personas jurídicas, bueno, depende de la posición que uno tenga. Yo recuerdo que las personas jurídicas, o sea, usted no puede predicar de las personas jurídicas que ellos realizan acciones per se, ¿no? Porque la persona jurídica es una creación. Es una creación y quienes son los responsables, por lo menos en el artículo 27 del Código Penal nuestro, ¿no? Son aquellos que llevan adelante la persona jurídica, ¿no? Y que van a ser responsables, ¿no? Precisamente por que ellos llevan adelante una persona jurídica. De ellos, de la conducta de ellos sí se podría predicar, ¿no? En este caso dolo o también podría en un supuesto de culpa, ¿no? Pero la persona jurídica por sí no. ¿No? De lo que se trata, básicamente, hasta donde yo tengo entendido, es que toda la normativa. Es suspensión y liquidación. Son las consecuencias. Pero esas son Sí. las consecuencias, ¿no? Imagínate que se demuestra que una persona jurídica ha dañado la salud de las personas y tú sabes lo que significa que liquiden, ¿no? Imagínate una empresa que tiene 50, 80 años en el mercado, ¿no? Sería, obviamente, pues, por decirlo, un caso lamentable, totalmente lamentable, porque perderían todo su tipo de posibilidades. Desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, sí, no habría ningún tipo de discusión, sí que se la aplican, ¿no? Pero hablar, por ejemplo, ¿vamos a resocializar a una persona jurídica? No la vamos a resocializar. Podemos atribuirle culpabilidad, ¿no? Pero las personas que dirigen, por supuesto, imagínense que una persona jurídica que inicialmente nace, ¿no? Como una entidad, ¿no? Transparente y que está en un negocio y de pronto, mutatis mutandis, comienza a traficar con drogas. ¿Eh? Y entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿La idea de la persona jurídica o las personas que llevan adelante la persona jurídica? ¿No? Es una situación bastante complicada, pero normativamente lo que se pretende es que todas las personas jurídicas, por eso son normas de compliance, estén vinculadas pues a una transparencia y a una actividad en el marco de la legalidad estricta. Esa es una aspiración, ¿no? A mi modo de ver, bastante sólida y bastante válida, y que también les trae a cada uno de ellos consecuencias cuando violentan este tipo de reglas, ¿no? Porque estar en el mercado también significa responsabilidad. Correcto. Nos preguntan también si les podemos comentar algo o si puede comentar algo sobre el deber de cuidado. No, el deber de cuidado está básicamente concebido desde,
de los deberes en general, ¿no? Pero ¿dónde se manifiesta el deber de cuidado? Sobre todo en las figuras culposas, ¿no? Imagínense ustedes que un médico descuidado se quita los guantes y tiene, toca a su paciente y se ensangrenta y se llena de sangre en sus manos, ¿no? Y no va, no cumple con lavarse las manos, ¿no? Con estas características, ¿no? que tienen, y toca a otro paciente y le termina infectando. Entonces uno le puede decir pues, que efectivamente no ha tenido el cuidado debido. Eso puede ocurrir. Y básicamente está vinculada a la idea de la infracción de deberes, ¿no? En general, el Código Penal parte de los delitos de infracción del deber que se le asigna, ¿no? Básicamente a los sujetos especiales propios, los funcionarios u otros, ¿no? Donde se les exige, ¿no? En estos casos, un deber especial, ¿no? Y entonces, sobre la base de esos deberes especiales, uno les puede hacer las imputaciones, porque de eso se trata. Si usted no cumple con sus deberes especiales, pues yo puedo hacerle imputación. Correcto. Tenemos otra pregunta, también nos está saludando Sonia Quirós. Y la pregunta es, ¿existe el dolo en el derecho administrativo? Bueno, no podría contestarle de manera estricta, porque realmente no sé si se manejan con estas características, porque lo que yo he señalado son características propias pues, del De derecho la persona. penal, ¿no? ¿No? Pero obviamente, si estamos hablando de conductas, ellos las pueden calificar de otra forma, ¿no? Intencionales o negligentes, probablemente. Pero no podría contestarle en el sentido en el sentido normativo, por decirlo, porque lo desconozco. Correcto. Sí, Luis Leonardo Huerta Antón. ¿Qué criterios normativos permiten diferenciar el dolo eventual de la culpa consciente? ¿Y cómo se justifica la imputación subjetiva cuando el autor prevé el resultado lesivo, pero continúa con la conducta asumiendo el riesgo? Bueno, ya cuando estamos hablando de prever, ya estamos hablando, a ver, te voy a dar el mismo ejemplo que he utilizado, ¿no? Yo estoy manejando el auto y soy una persona experta, pero sin embargo, ¿no? Eh, me, me detengo y bajo la velocidad y pese a que yo bajo la velocidad, ¿no? Es decir, me adecuo a la velocidad, ocurre el accidente. Bien. Entonces, quiere decir que yo, ¿no? Si utilizo también este esquema volitivo, yo no me he ratificado, todo lo contrario, ¿no? Pero sí seré responsable en todo caso a título de culpa. Eso podría ser. Pero si me ratifico y mantengo la velocidad y causo, ahí estaríamos nosotros ante una figura de dolo eventual, ¿no? Ahora, también eso podría ser explicado desde el punto de vista del puro riesgo, porque si yo mantengo el riesgo y el riesgo genera el resultado, obviamente, ¿no? También tendría responsabilidad. ¿Por qué? Correcto. Que normalmente se dice no, lo siguiente, que entre tanto la culpa consciente y el dolo eventual son como primos hermanos, ¿no? Históricamente nos los enseñaban. Uno se ratifica y el otro no, pero causa un resultado. Y entonces esa sería aparentemente la diferencia. Pero en la medida que todo esto ha entrado en discusión, debemos considerar sobre todo, ¿no? La conducta del sujeto, pero desde el punto de vista del riesgo. ¿Del riesgo de qué? Del riesgo, pues, ¿no? Del bien jurídico. ¿Cómo puedes colocar tú el bien jurídico, ¿no? En una posición donde inevitablemente vas a generar una lesión? De eso se trata, ¿no? Correcto. Estrella Reynoso nos saluda y señala, ¿cómo impacta la exigencia cognitiva del dolo en la imputación de delitos de peligro abstracto, donde el autor no busca un resultado lesivo, pero sí conoce que realiza la conducta prohibida? Eh, ¿Me puedes repetir la Sí, pregunta? Porque repito, ¿cómo impacta la exigencia cognitiva del dolo en la imputación de delitos de peligro abstracto,
donde el autor no busca un resultado lesivo, pero sí conoce que realiza la conducta prohibida. Bueno, ahí está. Si tú conoces la conducta prohibida, estamos hablando de una estructura cognitiva, ¿no? Y asumes y realizas ese acto de la conducta prohibida, ahí nosotros podemos decir, pues, ¿no? De que con tu conducta vas a lesionar el bien jurídico. Y en consecuencia, si tienes conocimiento, se te va a atribuir a título de dolo, ¿no? Eso sería más o menos, ¿no? Claro, no podría existir una conducta prohibida sin un resultado, porque estaríamos en el campo de la tentativa. Bueno, la tentativa se puede dar, ¿no? Pero, por ejemplo, en los delitos de mera actividad, tú realizas el acto y, bueno, ya se acabó la historia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la violación de domicilio, ¿no? En la exposición o abandono en peligro, ¿no? La omisión de socorro, ese tipo de cosas. Por supuesto. José Luis Alfonso Fernández Vega. ¿Cómo se puede calificar el dolo en un caso de incumplimiento de alimentos si el demandado no podía cumplir con los alimentos al no haber tenido trabajo? No, pero eso ya no es, es justo lo que le leí, cómo considera nuestra jurisprudencia, cómo considera, ¿no? Cómo evalúa. Esta apelación de la 57-2025, dije que es de la Corte Suprema de Justicia, justo trata un caso como el que está mencionando, ¿no? Lo voy a leer para que podamos entender cómo piensa la Corte Suprema. Porque además yo considero que es muy importante no solamente conocer, sino tener la posibilidad de discutir, aceptar o no aceptar, y en todo caso generar otro tipo de planteamientos sobre las resoluciones judiciales, ¿no? Y en los últimos tiempos también ha aparecido una serie de decisiones del Tribunal Constitucional que tienen que ver con aspectos del derecho penal, ¿no? En el sentido de cómo ellos tienen la perspectiva, ¿no? De cara a cómo se debe entender cierto tipo de instituciones del derecho penal. Dice, en el punto octavo dice, en cuanto al segundo punto relativo al elemento subjetivo del delito, dice, si bien se encuentra acreditado que el recurrente tenía conocimiento de las resoluciones judiciales que fijaron la pensión alimentaria y la liquidación de devengados, no resulta suficiente por sí solo para afirmar la concurrencia de dolo penal, o sea, el conocimiento. Tienes deberes, tienes que cumplir tus deberes. Ok. Luego dice, en efecto, el delito de omisión a la asistencia familiar exige no solo el conocimiento de la obligación, sino también la voluntad deliberada de incumplir pudiendo hacerlo, ¿no? A sabiendas. Claro. En nuestra jurisprudencia suprema se ha establecido que desde el plano subjetivo, el delito de omisión a la asistencia familiar es eminentemente doloso, lo que implica que el sujeto activo debe obrar con dolo. Pues si no puede, como dice en la pregunta, si no puede, ¿no? Obviamente le van a aplicar la sanción conforme a la norma, ¿no? Porque Cor- precisamente, ¿no? Se le aplica la pena en la medida que tú incumples. Ahora, lo que él está hablando es un estado diferente, ¿no? La imposibilidad material de que una persona no pueda, ¿no? Bueno, eso tendría que determinar lo que el sujeto no puede en cada caso concreto. Correcto. Tenemos un participante que no se identifica y que señala, buenas tardes, ¿podría configurar dolo eventual el caso que un padre va al colegio de su hijo sin autorización del otro progenitor con la intención de llevarse a su menor hijo, siendo que en ese acto el menor se encontraba con los tíos del menor? El padre, aprovechando un descuido del tío, logra coger al menor y trata de llevárselo. En ese caso, el tío y los otros padres del colegio lo alcanzan y procede a evitar que se lleve al menor. No obstante, el progenitor, para que no le quiten a su menor hijo, lo sujeta fuertemente al menor del pecho, generándole lesiones. Bien, en primer lugar, en ese tipo de relaciones tienes que establecer el tema de la patria potestad. Eso es el presupuesto, ¿no? Un Ujú. padre, ¿no? Pueden ser los padres separados, pero si a ninguno se le ha negado la patria potestad, se mantiene vigente y en ese sentido tienen la posibilidad de acceder.
¿no? Y si por sus actos, ¿no?, le genera una lesión, ¿no? Habría que ver, pues, la forma en que se realiza esa lesión, ¿no? Y yo creo que no estaríamos frente a un caso de dolo eventual, sino básicamente a un dolo. En todo caso, se generan lesiones, pero habría que ver las circunstancias. Por eso, fíjense, el profesor Silva Sánchez, con bastante claridad dice, y también lo he leído porque me parece que es importante, ¿no? O sea, no solamente es una imagen, ¿no?, sino que tiene que ser lo que tiene que ser. Y lo que tiene que ser es básicamente eso, una realidad, ¿no? Porque tiene que ser una realidad, ¿no? Porque eso es lo que va a valorar el derecho y no otra cosa, ¿no? Entonces, Correcto, en la definición que él hace y que nosotros hemos ahora señalado, está esa idea, ¿no? Es la realidad de ese instante. ¿Por qué? Porque los jueces tienen dos opciones. La primera, en el juzgamiento, tienen básicamente dos opciones. La primera opción es cuando se están imaginando, porque los juicios no son inmediatamente, ¿no? Y además ellos no han estado presentes, es lo que se llama, ellos tienen que retrotraerse, eso se llama ex ante, ¿no? Ex ante es imaginarse cómo se dieron todas las circunstancias, ¿no? ¿No? Primero, en este caso, teníamos que ver si efectivamente tenían la patria potestad o que el colegio tenía una autorización para que solamente lo recoja la madre, ¿no? Y toda una serie de detalles ex ante, ¿no? Y entonces tiene que colocarse ex ante para ver todas las circunstancias, el sujeto y las circunstancias, porque no se olvide que en el derecho penal es el sujeto y el hecho del sujeto. Y yo soy responsable solamente por mi hecho, nada más, número uno. Y luego viene ex post, ¿no?, donde ya de una manera general, mucho más universal, mucho más horizontal, después hace una valoración, pero ya básicamente con estos contenidos normativos, ¿no? correcto. ¿No? Por razones Interesante, de seguridad. interesante ese raciocinio porque eso hay que incorporar la mayor cantidad de elementos para acercarnos justamente a una sentencia correcta. Arturo Purizaca, buenas tardes, estimado, gran ponencia. Coincido con Arturo. Me gustaría que el doctor pueda hacer una diferencia del dolo eventual y la culpa consciente. Bueno, más o menos ya lo he dicho antes, ¿no? Son como primos hermanos, ¿no? La culpa consciente. En el dolo eventual, históricamente, el lenguaje que se ha utilizado es que finalmente el sujeto se ratifica y no así en la culpa consciente, ¿no? No así en la culpa consciente, porque el sujeto no se ratifica, ¿no?, en el riesgo creado. ¿Mm? Ahora, tendríamos que ver también, ¿no?, un caso, un caso específico para poder hacer las diferencias concretas, ¿no? Pero conforme a la naturaleza, se trata de esto. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del riesgo, en el doble eventual, ¿no?, el riesgo se termina perennizando, porque el riesgo se ve desde el punto de vista cognitivo. Y en la culpa consciente, lo que el sujeto precisamente puede ser que actúe negligentemente, pero no está buscando el resultado, ¿no? Correcto. Ese es uno de sus Sí, puntos de referencia. claro, ahí el tema es que la culpa y el dolo, pues ahí hay una diferencia y tendrá que evaluar en cada caso el juzgador. Sí, pero está vinculada pues al hacer del sujeto. Si tú generas un peligro que finalmente te va a llevar a un resultado, obviamente eso es una conducta que podría ser calificada de puro dolo o de dolo eventual, según las circunstancias, ¿no? Pero en la culpa consciente tú no quieres causar eso, precisamente porque tienes una percepción, ¿no? Correcto. Doctor Urquizo, hay muchos casos, y ha habido un caso reciente sobre el atropello y la fuga. En estos casos, ¿cuál sería la graduación a la hora de juzgar sobre ese tema? Bueno, el profesor Enrique Gimbernat, en un, en un artículo que escribió, relató, y aquí lo tengo, relató más o menos un caso, eh,
como el que me estás mencionando. Te voy a leer una parte Por porque, favor. sí, este es un artículo de Enrique Gimbernat acerca del dolo eventual, ¿no? Ahí también hablaba de cuáles eran los tipos de dolo y me pareció interesante porque él utiliza muchísimos ejemplos, ¿no? Dice que él ha sostenido lo que se denomina la teoría de la probabilidad, ¿no? Dice, difícilmente, teoría de la probabilidad o de la representación, dice, ¿no? Se conforma con menos exigencias para afirmar la existencia de dolo eventual. Dice, la gente actúa con dolo cuando cuenta con la producción o concurrencia del elemento del tipo, la muerte, la edad inferior a los 16 años, en estos casos que había hablado, ¿no? De violación, cuando ello le parece probable. Y luego dice, ¿no? Habrá imprudencia, en cambio, cuando el autor confía en que no se dará el elemento típico, el fallecimiento del niño, la edad típica, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego dice, difícilmente puede exagerarse la importancia de la sentencia que comentamos, pues lo que hace es nada más y nada menos que adherirse de manera terminante a la teoría de la probabilidad o representación, considerando que en orden a la concurrencia o no de aquel requisito relativo al conocimiento de la producción de un quebranto corporal a otra persona, no cabe seguir criterio tan riguroso de acuerdo con el cual se estime preciso que el conductor del vehículo automóvil tenga, en el instante de la ocurrencia del suceso, perfecta y total noticia de haber originado un lesivo resultado, siendo por contra suficiente que por la forma, lugar y circunstancias, todas concurrentes en la normalidad observada, sea racionalmente presumible que con toda probabilidad se originó aquel quebranto personal, ya que de otra suerte fácilmente podría eludirse esta figura delictiva de omisión de auxilio a la víctima en todos aquellos incidentes en que por no resultar afectado el mecanismo de propulsión del automóvil, pudiera proseguir su marcha pese a fuertes roces o colisiones con otros vehículos, haciendo caso omiso de la muy probable existencia de lesionados, a los que no se presta asistencia alguna y cuya real existencia se desea ignorar. Bueno, sigue porque es bastante largo, ¿sí? Y luego habla del sujeto, dice, que eludiendo la inmediata detención, no, y que la idea era corroborar, ese era su propósito, y con la idea de que no sea procesado, ¿no? Y pone ahí, dice que no es que el procesado no tuvo noticia del ataque operado a la integridad ajena, sino más bien que se resistió obstinadamente a la última y exigible comprobación cuando sus acompañantes y él mismo estaban en la fundada creencia de haber producido con su vehículo un accidente de esta naturaleza, no habían, ¿no? Lesionado. Esto es parte de, porque él ha citado, ¿no? La sentencia que comenta, ¿no? Bueno, pues, y porque él defiende la teoría de la probabilidad, ¿no? Que obviamente es una de las tantas teorías que tenemos frente al dolo eventual. Para nosotros, doctor Urquizo, ha sido un honor tenerlo en Martes de Justicia. Martes de Justicia ya tiene bastante tiempo, doctor. Estamos muy preocupados para que nuestros ciudadanos conozcan estos temas de la mano de los especialistas. Nos preocupamos por llegar a la mayor cantidad de usuarios, abogados, público en general. Y para nosotros, reitero, ha sido un honor tenerlo aquí en el Ministerio de Justicia. Esperamos que no sea la última vez porque hay muchos temas importantes en el derecho penal y lo dejo para sus reflexiones finales en 2 minutos sobre el dolo. Bien, en primer lugar, quiero nuevamente agradecer la invitación. Número dos, quiero decirle que este tema del dolo está en plena discusión. Todavía incluso les había mencionado algunos supuestos en los cuales se trata el dolo sin conocimiento, que además ya está generando una serie de preocupaciones, la que se denomina la ignorancia deliberada, y considero que es necesario ahondar en este camino.
también que debemos proseguir estudiando las resoluciones de nuestros jueces, porque claro, es el derecho vivo para nuestro país, y ver en qué medida ese tipo de respuestas, porque ellos les asignan conceptos y contenidos, realmente son útiles de conformidad con la sistemática interna, pero sobre todo con la idea de la seguridad jurídica. No olvidemos lo siguiente, el Código Penal fue y es un sistema normativo de seguridad. Las personas que actúan de conformidad al ordenamiento jurídico obviamente tienen que ser protegidas por el ordenamiento jurídico, ¿no? Y que todos los institutos que aparecen o todas las figuras que aparecen en el Código Penal precisamente están orientadas a eso, ¿no? Pues tenemos un principio de la vinculación del juez a la ley, tenemos un fundamento material que es el principio de legalidad, ¿no? Y una serie de presupuestos que en un Estado de Derecho social y democrático como el nuestro tienen que dar sus mejores frutos. Y en ese sentido hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar, ¿no? Este tipo de discusiones. Yo podría mencionarles que en el tema este del dolo eventual, en los últimos tiempos ha habido grandes profesores, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba el profesor Ramón Ragués, que además hizo una gran tesis, Bernardo Feijó, que hizo unos grandes trabajos en este tema, ¿no? Y otros profesores ¿no? Que efectivamente en los últimos tiempos, de una u otra manera, han puesto en evidencia la necesidad, con una revisión bastante estricta, ¿no? De que hay que abordar estas situaciones, estos problemas, de la manera más estricta posible. Eso es todo lo que queríamos comentar y nuevamente muy agradecido. Pérez Barbera se llamaba el profesor argentino que ha escrito hace poco un tremendo libro sobre el dolo y el dolo eventual. Perfecto, doctor. Esperamos tenerlo pronto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El centro le agradece por haber estado con nosotros y haber impartido este conocimiento tan importante. Y claro, me quedo preocupado porque la tarea sobre el dolo está en construcción y por eso es que es importante tener especialistas de su talla tratando de que nuestros participantes puedan llevar el mejor de los conocimientos. Agradecemos nuevamente su participación y con nosotros será hasta el próximo martes. Tenemos otro invitado. Vamos a ver, vamos a estar con el doctor Ramos Mirabal, Miguel Ramos Mirabal, y nos va a explicar un poco lo que es la unión de hecho. Doctor Urquizo, será hasta una próxima oportunidad como alumno suyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, siempre admirando y siempre siguiendo ese gran ejemplo que nos da, usted es uno de los grandes escritores, investigadores en el derecho penal, no solamente en Perú, sé que su revista llega a España, que ha escrito en España, y lo felicitamos por ello. Muchas gracias, público, con nosotros será hasta el próximo martes, doctor Urquizo, la mejor de las suertes. Muchas gracias.